Bendiciones, buen día. Hoy estamos nuevamente en un tiempo de un té con mucha fe y hoy vamos a hablar sobre la sabiduría y vamos a tocar primeramente un pasaje que está en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 15, donde dice que la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría de Dios, que por el contrario, esa es la sabiduría terrenal, pero la sabiduría de Dios es pura, ama la paz, es amable, siempre dispuesta y está llena de fruto y de buenas acciones. Aquí en resumidas cuentas el libro de Santiago nos está hablando de Jesús, pero yo quiero hablarle de un tema que he titulado en esta mañana, en este día, la rebelión de la sabiduría. Y en el capítulo 8 del libro de Proverbios encontramos a la sabiduría, encontramos todo lo que hizo la sabiduría. Dice que la sabiduría convivía con el buen juicio, o sea, con la experiencia. Dice que se encontraban en ella, ella sabía dónde encontrar el conocimiento y el discernimiento, y sabía que venían de Dios, que eran de Dios, que todos los que temen al Señor odiarían la maldad, decía la sabiduría, que por eso ella odiaba el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. También dice de la sabiduría que ella fue formada antes de que se formase, antes de todo, antes del comienzo, antes de que se formase la tierra, antes de todo la sabiduría ya existía. Dice que ella tenía riqueza, honor, justicia y prosperidad. También el capítulo 8 del libro de Proverbios también dice que nació y existió antes de los mares, las montañas, los manantiales, que ella era arquitecta y que estaba al lado del Señor y que ella era deleite constante del Señor y que se alegraba ella en la presencia del Señor. Así de que la sabiduría tenía una buena cualidad, tenía unas buenas cualidades, era algo bueno que Dios, que estaba con Dios y que hacía parte de todo el plan y el propósito de Dios. Pero luego en el capítulo 9 del mismo libro de Proverbios, dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló vinos y puso la mesa, envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo, ahora convoca desde los lugares más altos con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice: vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. Así de que aquí vemos cómo la sabiduría se tergiversó, cómo se reveló y cómo comenzó siendo algo bueno y terminó siendo algo destructivo. Y por eso el libro de Santiago nos hace referencia a las dos clases de sabiduría que encontramos. La que tiene envidia y egoísmo no hace parte de la sabiduría de Dios, es la sabiduría terrenal. El hombre es llevado por su propio pecado, por sus propias concupiscencias, a ser envidioso, a ser orgulloso, a ser egoísta. Y esta sabiduría no viene de parte de Dios. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente que tiene mucho conocimiento, pero que no le gusta compartirlo con nadie. Esa sabiduría que hay en su corazón, ese conocimiento que él ha adquirido, no le sirven de nada, porque somos grandes cuando compartimos lo que sabemos con otros. Así que la primera rebelión que nosotros vemos está en la palabra, está en el libro de Proverbios, y no fue propiamente Satanás. Lo que primero se reveló fue la sabiduría, porque edificó su propia casa y levantó sus 7 pilares. Ya estoy investigando sobre los 7 pilares de la sabiduría, que luego los compartiremos en estos mensajes que estamos realizando en este tiempo. Pero qué triste que nosotros empecemos bien y terminemos mal. Ciertamente no es tan importante nuestro inicio, sino cómo terminamos. Ciertamente no es importante cómo empezamos a hacer algo, sino cómo que lo terminamos. La sabiduría comenzó haciendo todo correctamente, empezó haciendo todo en orden, pero luego terminó haciéndolo todo a su manera y a su forma. Y Dios quiere que nosotros hagamos todo a su manera. Por eso entró en una rebeldía la sabiduría, porque vio todo lo que Dios había edificado, todo lo que Dios había hecho, pero ella quería hacer lo propio, ella quería hacer lo que le parecía bien a sus propios ojos. Así de que edificó su propia tierra, edificó sus propias
su propia forma, sus propios pilares, y ella había sido creada para ser la arquitecta, la diseñadora de todos los planes, ejecutar todos los planes. Con la sabiduría es que nosotros ejecutamos planes. La inteligencia es el conocimiento que nosotros adquirimos, pero la sabiduría de Dios es la que nos lleva a actuar de maneras correctas, de maneras sabias cuando tenemos dificultades. Ahí es donde aplicamos la sabiduría. Entonces, ¿qué sabiduría aplicamos? ¿La terrenal o la celestial? ¿La terrenal o la que viene de Dios? ¿La que trae paz? ¿La que es pura? ¿La que es amable? ¿La que está dispuesta? ¿La que lleva fruto y buenas acciones? Y esto solamente lo encontramos haciendo como Jesús hacía, viviendo como Jesús vivía, viviendo bajo los preceptos, bajo los estatutos, bajo las ordenanzas, bajo los mandamientos de Jesús. Así es que nosotros podemos encontrar la buena sabiduría. La buena sabiduría no se encuentra en mi conocimiento, en lo que yo crea que yo sé y en lo que yo creo que puedo desarrollar, sino en lo que evidentemente viene del cielo, que trae buen fruto y trae buenas acciones. El fruto es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre. Todas ellas tienen que ver con nosotros cuando estamos ligados, atados a Dios. Y mire que el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20 al 21 dice que el fundamento de los apóstoles y la piedra principal es Cristo Jesús. Estamos cuidadosamente unidos en Él y para formar el templo del Señor. Usted y yo debemos estar unidos a Él en su sabiduría para poder edificar una casa que alabe, que adore, que exalte y que bendiga el nombre del Señor. No podemos edificar nuestra propia casa y levantar nuestros propios pilares creyendo que lo que nosotros estamos haciendo está perfecto, porque muchas veces estamos cayendo en el error de hacer lo mal con nuestra sabiduría terrenal y no con la sabiduría de Dios. Así de que hoy mi amonestación es: ¿qué sabiduría opera en ti? ¿La terrenal, la egoísta, la envidiosa, la orgullosa o opera la sabiduría de Dios? La sabiduría que deleita, la sabiduría que hace que nosotros seamos bendecidos en gran manera por el reino de los cielos. Así es que mi deseo hoy es que la sabiduría de Dios opere en tu vida y opere en la mía. Dios te bendiga.